hacemos la revisión de algunos diarios y cómo manejan el tema de Perú. La jornada tiene información relevante, ¿no? Sobre todo cómo ha llegado ya la familia de Pedro Castillo a nuestro país en este proceso de asilo político, las puertas abiertas de México frente a la persecución en otras naciones. Así es, lo que destaca la jornada es justamente eso y cómo desde el principio tuvo esta protección la familia de Pedro Castillo. Y ayer hubo una respuesta que también destaca la jornada, hubo una respuesta por parte de Cancillería a este emplazamiento del gobierno de Perú de darle 72 horas al embajador Pablo Monroy. Dice la jornada: Ebrard, declarar non grato al diplomático es infundado. Y la sede, por otro lado, eso es parte de lo que hoy también se abundó en la explicación, seguirá abierta. Sobre todo, pues hay que entender que además del tema diplomático, pues hay un montón de gente todavía que se encuentra allá o que vive o que está de paso o lo que sea. Y bueno, México y Perú pues tienen que tener una relación para poder dar salida a estos asuntos. Arguyó Lima que hubo injerencia en asuntos internos. Esto es de lo que acusan a partir de declaraciones o las opiniones que ha emitido el presidente. Y el Congreso de la Nación Andina cede al adelanto de comicios ante la luz de protestas. Por cierto, eso es pues hasta cierto punto, ¿no? Porque a la mera hora quedó de todas maneras que para 2024, o sea, como un añito y medio se van a aventar de esta crisis política y social. Con alguien que está usurpando la presidencia, porque si nos vamos a la esencia de la democracia, pues se da el proceso vía las elecciones para que llegue un presidente o una presidenta. Aquí no hubo elecciones, aquí los legisladores decidieron a nombre del pueblo y por eso tantas manifestaciones. El pueblo votó en favor de Castillo, les gusta o no, hasta 2026. Y, por ejemplo, no tienen el proceso de revocación de mandato, que hubiera sido, como el caso de México, una iniciativa de consulta popular, ¿no? Ahí la oligarquía de siempre, por eso también hace la crítica López Obrador de la inestabilidad, porque hay una oligarquía que ha provocado que en 5 o 6 años tengan 5 o 6 presidentes los peruanos, o sea, los quitan como si fueran fichas de ajedrez, ¿no? O sea, por favor. Y en ese sentido, pues el presidente no ceja y tampoco cesa, no las termina, las críticas hacia lo que es un sistema absolutamente contrario a la voluntad popular y dice, nuestras relaciones con los pueblos. En el caso de Perú, nosotros no podríamos pronunciarnos sobre algo que, francamente, pues tiene que ver con asuntos de una élite, de una oligarquía que, francamente, está realizando una serie de acciones contrarias a la voluntad popular. No podríamos avalar eso. Y, en contrasentido, lo que están haciendo los oligarcas es tratar de expulsar a quienes están viendo con malos ojos estos procesos. O sea, que se vayan los críticos. Y ese es el sueño que también tienen algunos conservadores, ¿no? En México. Sí, ya están empezando a salir ahí en redes sociales. Ahorita lo revisamos. Ahorita lo revisamos. Vamos a ver parte de lo que dijo esta mañana el presidente sobre justamente la situación de Perú, en donde vuelve a hacer este análisis y narra parte de lo que pasó ayer y también la situación del embajador Pablo Monroy, por cierto, antes de que le informaran que aún seguía en Lima, todavía hoy en la mañana. Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales, por sus intereses económicos. Comprendemos que esta situación los ha llevado a tomar medidas arbitrarias como la de declarar persona non grata a nuestro embajador en Perú. La Secretaría de Relaciones Exteriores le ha pedido que regrese pronto y está ya por llegar a México, porque lo que más
nos importa es cuidar su integridad y la de su familia. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces la embajada continúa en su función, ya está nombrado un encargado de la embajada y seguimos pendientes de los acontecimientos en el Perú. ¿Y cómo no vamos a darle asilo? ¿Cómo no vamos a proteger a una señora y a sus 2 hijos menores de edad? Ya da cuenta de esto el canciller Marcelo Ebrard, incluso posteó la fotografía a través de su cuenta de Twitter de la esposa y los hijos menores de edad de Pedro Castillo. Estamos hablando de Lilia Paredes, Arnold y Alondra Castillo. ¿Qué más es lo que plantea el canciller Ebrard? Dice: ya en el aeropuerto de la Ciudad de México, a su arribo, procedentes de Lima, Perú. Se especulaba sobre que el propio Pablo Monroy, embajador, venía en el mismo vuelo. Ya sabemos que no. No, ya tendría que salir pues cuanto antes posible, pues mejor, porque justo esta preocupación que plantea el presidente, dadas las condiciones muy policíacas y verdaderamente de un estado autoritario que se encuentran en este mismo momento en Perú. Entonces en cualquier momento ya estaría regresándose también a México, pero como decíamos, con este despacho que seguirá ahí en Perú para poder hacer frente y para poder proteger pues los intereses de los mexicanos que están allá. Y bueno, veíamos esta parte de la familia que llegó, pero también pues las reacciones que ha generado aquí en México toda esta situación. Esto que decías, Jorge Armando, ya en esta mañana se empiezan a ver algunos guiños de lo que es siempre pues exhibir la posición frente a cosas como esta, y cómo pues se plantean siempre dos proyectos en donde se ve claramente dónde están los valores democráticos y dónde no están los valores democráticos. Y también, por cierto, lo vemos aquí en el Reforma. Pero vamos a ver este tuit. Vamos a ver este tuit de una diputada panista, ¿no? Diputada panista, América Rangel. Ahí lo tenemos. Que nos permite clarificar las posiciones, ¿no? A ver, el conservadurismo, ¿qué dice en México? Esta diputada panista, América Rangel: meter a la cárcel al presidente y expulsar a los embajadores de países zurdos. Los peruanos están viviendo mi sueño. O sea, es lo que quisiera esta diputada del PAN para México. Meter a la cárcel a López Obrador y expulsar a los embajadores de países, por ejemplo, como Colombia, como Bolivia, como Argentina, que tienen gobiernos progresistas. Aquí lo que se le agradece a la diputada es que cuando menos lo externe públicamente. Su franqueza. Su sinceridad, porque hay quienes piensan lo mismo en ese sector, pero se callan y dicen: no, yo soy demócrata. Sí. Pero están todo el tiempo empujando para que eso suceda. Sí. Y hay otros grupos que francamente también lo han externado, como Frena. Se me viene a la mente Frena, que ha dicho ya que se vaya López, que no termine su mandato. Incluso hicieron un campamento que voló por los aires ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. No tuvo gran capacidad de convocatoria, pero sí, estos grupos quisieran la imposición, el autoritarismo, el fascismo, que no haya disenso, que simplemente la oligarquía mande, porque el pueblo no está capacitado para decidir. En el fondo esa es la lógica. Sí, en el fondo esa es la lógica, y como bien dices, pues qué bueno que en algunos casos exista franqueza, porque en otros casos no la hay, y lo que hay es una presentación de sí mismos como demócratas y como defensores del no intervencionismo, por ejemplo. Pero vamos a ver la primera plana del Reforma para que veamos los dobles raseros y justamente estas hipocresías, ¿no? O sea, Reforma, por un lado, aquí pone: reclaman en Perú injerencia de AMLO y expulsan al embajador, y más abajito
pone entrecomillado la supuesta no injerencia de la 4T y cita la opinión del presidente de días anteriores, ¿no? Donde dice se va a mantener a la presidenta y lo van a lograr con el uso de la fuerza y con la represión, pues no va a haber mucho sufrimiento en el pueblo y mucha inestabilidad, donde se quiere imponer una dictadura, una tiranía o se quiere gobernar con la fuerza. Aparte de lo que hemos escuchado en este análisis del presidente, y aquí el Reforma lo pone como diciendo el presidente ha intervenido en Perú, ha sido injerencista y ahora por eso se están quejando, o sea, dando la razón a eso. Por cierto, el Reforma no ha dicho nada, por supuesto, de lo que hizo Estados Unidos en estos días anteriores, porque más bien se ha puesto del lado de los que avalan este golpe a la democracia en Perú. Y por otro lado, aquí más abajito a la derecha, dice, o sea, se convierte el Reforma en vocero de quienes en Estados Unidos, bueno, Bob Menéndez, este senador que ya conocemos, demócrata, entre comillas, ¿no? Entre comillas, pero que siempre ha estado en contra, pues, del gobierno de López Obrador, y se convierte en vocero del Reforma para decir, piden a Blinken en Estados Unidos intervenir por el INE, es decir, por la reforma que se aprobó en el Congreso democráticamente, de acuerdo con todas las reglas democráticas del país. Ahora quieren que intervenga Estados Unidos para impedir que se concrete esta reforma. Yo no Así sé, más o menos los dobles raseros totalmente. De los demócratas. Ahora, yo no sé si se dieron cuenta los editores de Reforma de la franca contradicción de cómo ellos mismos se han pintado de cuerpo entero. Por un lado, condenando una supuesta intervención, entre comillas, de López Obrador en Perú, pero por el otro, solicitando una intervención de los Estados Unidos en México, para que frene la reforma electoral, para que alguien le diga a López Obrador que no es por ahí, para que sometan al presidente, bajo la misma lógica del artículo de Krause en The New York Times, cuando dijo, cuando gane Biden, debería de limitar las tendencias autoritarias de López Obrador. Entonces, yo no sé si se dieron cuenta de su contradicción. No, por supuesto, cuando menos ya se retrataron. Pues este es un retrato de cómo ellos pues sí avalan que otros países, sobre todo, además es el síndrome del conquistado, ¿no? O sea, el primer mundo, ese sí que nos diga qué hacer. Que nos vengan a decir. Que nos vengan a someter. Que nos vengan, ¿no?, a poner orden. Nos arrodillamos, pues. Efectivamente, fíjate, aquí en la rayuela de la jornada destacan que no es la primera vez que se nos declaran no gratos en El Salvador en plena represión. México no podía tener embajador porque el gobierno local no daba el beneplácito a ningún representante nacional, que son estas argucias que se emplean para validar, darle validez, darle legitimidad internacional a un gobierno golpista, que es lo que el gobierno mexicano ahora otra vez no quiso hacer. Y a propósito de eso, lo que sí lamenta el gobierno y el presidente, pues es la actitud que ya mencionábamos hace un momento de Estados Unidos, que siempre además con la bandera de la democracia diciendo hay que defender y hay que extender en los países del mundo esta democracia y este espíritu democrático y de las libertades. En el instante en el que ocurre la decisión del Congreso con Pedro Castillo y cuando ya se están dando las primeras señales de represión y todo, el espaldarazo de la embajadora de Estados Unidos ahí en Perú al gobierno de Dina Boluarte. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente. Lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Entonces, como nosotros lo decimos, pues somos non gratos. Lo más preocupante es la actitud represiva, el sacar al ejército a reprimir al pueblo, la gente que está defendiendo sus derechos. Ahora empieza el regateo de que convocamos elecciones en el 24. ¿Por qué no llaman a elecciones de inmediato y a elecciones generales?
Y respecto a la intromisión de Estados Unidos en Perú, lo que plantea el presidente López Obrador es que va a buscar un diálogo con Joe Biden, su homólogo de Estados Unidos, que permita convencerlo de que deje atrás, por ejemplo, la doctrina Monroe, esa de América para los americanos, que esa se le inventaron porque decían, ay, como que los europeos van a estar saqueando a América Latina, mejor nosotros. Entonces era América para los americanos, o sea, para ellos, y también la doctrina del destino manifiesto, que supuestamente por designio de Dios, o sea, por un tema divino, ellos tenían derecho de hacer lo que quisieran. Entonces dice López Obrador, lo voy a convencer de dejar atrás esas doctrinas y que haya igualdad, haya mucho respeto, cooperación, integración y prosperidad, ¿no? Vamos a escuchar. Es de los temas que yo quiero tratar con el presidente Biden, ver la forma de iniciar una etapa nueva en la relación de los países, de los pueblos del continente americano. Esto del Perú, apenas estaban dando los hechos y el primer comunicado, el de la embajadora de Estados Unidos, ya reconociendo la decisión del Congreso. Y en los momentos de más confrontación, de represiones, va al Palacio en el Perú a ver a la presidenta y expresar su apoyo. Eso es completamente injerencista y tiene que ver con esa política o con la llamada doctrina Monroe, porque considero al presidente Biden un hombre con mucha visión política, con todos los riesgos que implica hacer un planteamiento así, que puede parecer ingenuo, utópico. Pues esa es la salida, esa es la opción, eso es hacer historia. Bueno, y también se habló, sin duda, y se habló del artículo 33, que ha permitido a los presidentes de forma discrecional expulsar a extranjeros, porque vamos a definir primero qué dice el artículo 33, que no se deben de inmiscuir en asuntos políticos, ¿no?, a los extranjeros. ¿Qué es lo que plantea? Le damos lectura, si te parece. Sí, a ver, ahí dice, el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo y el lugar y el tiempo que dure la detención. Los extranjeros, esto que dices, no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Y un poco lo que ha pasado es que esto que está así establecido en la Constitución, pues no estaba regulado y se aplicaba de manera discrecional, poniendo por delante al Instituto Nacional de Migración. Esto es lo que explicaba, y ahora lo vamos a ver, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y de cómo quieren hacer una nueva regulación. Ahorita vamos a comentar eso. Nada más decir que cuando en ese contexto de aplicación discrecional que siempre se presta, por supuesto, a aplicarlo contra adversarios políticos, pues esto ya nos lo adelantaba Miguel Arzate, pues implicó que en diferentes administraciones, y particularmente la administración de Peña Nieto, pues hubo una aplicación contra 4 personas, había entre estos 2 miembros de la ETA, y en el de Felipe Calderón, 13 personas. Ahí se encontraban activistas de derechos humanos. Ahí, por ejemplo, estaba esta chica chilena, Valentina, que fue víctima de la represión en Atenco cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, esto en la administración de Vicente Fox, y que estaba relacionada con grupos zapatistas, y esto, Manu Chao también, ¿no? Le aplicaron el 33. Sí, imagínense, además, con mucha hipocresía, porque estos expresidentes utilizaban asesores extranjeros, inmiscuidos, o sea, de cuerpo entero en la política. Felipe Calderón ocupó a Antonio Sola, un propagandista español, como asesor de cabecera. Entonces, a algunos sí, a algunos no. Y en el caso del propio Calderón, ha solicitado públicamente que se le aplique este artículo a Abraham Mendieta, de origen español. Así es. Porque dice Calderón, ¿cómo es posible que está opinando de lo que sucede en nuestro país?
Así que... Eso por no decir, o sea, porque eso es en la política y electoral y todo, pero luego todo lo que ocurrió durante su administración en las relaciones con empresas extranjeras que prácticamente dictaron la política nacional. O sea, es que es un descaro, es de nuevo el mundo al revés y el uso de los dobles raseros. Pero Repsol, bueno, OHL, todas estas, Iberdrola. ¿Por qué lo hicieron consejero los de Iberdrola a Felipe Calderón? Pues porque los atendió con la cuchara grande. Así es. Y bueno, pues el secretario de Gobernación explica que ya hay una iniciativa que transitó por el Senado, ahora está en la Cámara de Diputados, explica qué es lo que quiere el gobierno que suceda. Entre otras cosas, entendemos que no se puede derogar todo el artículo 33, pero sí garantizar derecho de audiencia y que no quede esto en manos de el Instituto Nacional de Migración. Vamos a escuchar algo de lo que planteó el secretario. Que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores. No hay registros más allá de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, no existe ni en Relaciones Exteriores, ni en Consejería Jurídica, ni en Secretaría de Gobernación, porque al modificarse la ley en el 2011, la Constitución, se le adicionó un párrafo por el cual ahora tiene que haber una audiencia previa. Entonces, lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al Instituto Nacional de Migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado alguna opinión de carácter política, sobre todo, o alguna posición en asuntos sociales. Se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, que había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. Hicimos ya la consulta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y vamos a presentar una opinión para que se modifique la minuta y no tenga facultades. El Instituto Nacional de Migración ya no podrá ser usado nunca más como un pretexto para deportar o expulsar vía fast track a alguien, y se establecerá un procedimiento jurídico que será regulado por la Secretaría de Gobernación y que garantiza a los extranjeros el derecho a la previa audiencia. En el actual gobierno no hay ningún extranjero que haya sido expulsado. Bueno, veremos al final cómo queda, ¿no? Vamos a ver, sí, eso del procedimiento jurídico pues va a ser clave en todo esto, y la verdad es que, o sea, sí hay que hacer un reconocimiento a este gobierno de que efectivamente ha sido auténticamente demócrata, no ha expulsado a nadie, pero de eso no se sigue que con una regulación como esta no pudieras tener arbitrariedades, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Gobernación. De eso venimos. Así es. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo hubiera esperado que lo derogaran, la verdad. Pues sí, porque al final del día esa fue la instrucción del presidente. Eso escuchamos en las mañaneras. Y esa ha sido la posición del presidente. Ya no queremos que un presidente pueda exigirle a un extranjero que se retire bajo el pretexto de que está inmiscuido en temas de política nacional. Entonces, veremos cómo queda la iniciativa, cómo transita, y en su caso, si López Obrador está de acuerdo, porque el alcance que ha pasado que de pronto dice el presidente, eso no es lo que yo pedí, vamos a insistir. Ahora, ¿no? que hay una voluntad política de darle la vuelta a este tema, sí la hay, y por supuesto no es una casualidad que el día de hoy, justo cuando acaban de expulsar a nuestro embajador de Perú, pues esté planteando todo esto, ¿no? Es como una doble elección que se da el día de hoy en la conferencia matutina. Y bueno, vamos a ver el tema de los pronósticos económicos de crecimiento. Ayer se lo adelantábamos, cómo se habían dado por parte de distintas calificadoras, expertos, instituciones financieras. Ahora se plantea ahí mismo en la mañanera en relación a lo que fueron los números reales del INEGI. Vamos a ver parte de lo que presenta el día de hoy el presidente, y además
también exhibe cómo estas mismas calificadoras luego se tuvieron que desdecir, ¿no? O tuvieron que rectificar a la mera hora. Vamos a ver. Decían, la economía de México va a crecer 1.5 cuando se tenían que actualizar, porque era evidente de que estábamos creciendo. Decían, bueno, va a crecer a 2, pero en el 2023 va a crecer a 1 y en el 2024, 0. O sea, ya sin ningún rigor técnico, científico, los expertos, nada. Yo empiezo así, pues ando buscando al tonto que se los crea. Los pronósticos que tenían para el segundo y tercer trimestre del 22 de crecimiento. Banco Mundial, 1.7. La CEPAL, 1.9. Lo que era Bancomer, 2. Fíjense los expertos. La OCDE, 2.1. Citibanamex, 2.1. Banco de México, que es autónomo, pero que seguía por este pensamiento, 2.2. Hacienda, que todavía tiene influencia, 2.4. Fondo Monetario Internacional, 2.4. Fitch, que es una calificadora, ya 3. INEGI, global, tercer trimestre del 22, 2.8. INEGI, tercer trimestre del 22, 4.3. Lo que consideraban para 22. Y aquí es a mitad del 22, lo mismo. Citibanamex, 1.5. Se equivocó por muy poquito. Ahora ya tuvo que poner 3. Y son expertos. Pues esto no es un asunto técnico, es un asunto político. Y esos expertos de las calificadoras cobran millonadas. A ver, estimada la audiencia, ¿han jugado ustedes algún volado contra un merenguero? O sea, los merengueros no se equivocan, ¿eh? O sea, tienen una capacidad de precisión. Y estos que supuestamente vienen de universidades muy prestigiosas, incluso extranjeras, con mucho doctorado, pues no dan una, no tienen la capacidad de observar, o sí la tienen y simplemente quieren alentar el discurso de que todo va muy mal. A ver, Reforma, y esto es importante porque estamos ante un discurso muy negativo y muy manipulado. Reforma, en primera plana, dice, transforman la economía, entre comillas, es la peor en 6 sexenios, y pone una gráfica en donde supuestamente muestra que el peor desempeño se lo lleva López Obrador. Sin embargo, pues los otros presidentes no transitaron por una pandemia que implicó el cierre económico del mundo. O sea, quieren comparar lo incomparable, porque solo sería comparable si a Peña, a Calderón, a Zedillo, a Fox, a Salinas le hubiera explotado una bomba internacional como fue la pandemia. Sí. ¿No? Pero además, o sea, hay que ver un poquito de la nota porque sí está muy divertida. Fíjate, dice, habla del 4% de lo que sí sucedió, que plantea ya el INEGI, pero luego dice, sin embargo, de cumplirse las expectativas del Banco de México, la economía, ¿no? O sea, de sus especialistas. Y luego vuelven a echar mano con los propios especialistas del análisis de por qué va tan mal la economía en México. Vuelven a sacar el tema del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Es increíble, pero justo hablan de la incertidumbre que generó la cancelación del nuevo... No, hombre. No lo superan, pues. Eso no lo supera, ¿no? Ya supera, ve, ¿no? Y además las crisis de los expresidentes anteriores neoliberales las provocaron ellos, ¿no? Salinas dejó la economía en alfileres, se los quitó Zedillo. O sea, esas crisis las provocaban ellos. La que transitamos nosotros no fue provocada por López Obrador, aunque les duela. Fue un tema internacional y al contrario, hemos salido rápidamente de ese escollo. Y han provocado y con algunas fallas de cálculo como cuánto sería la deuda del Fobaproa, ¿no? Que cierto, está cierto. diciendo el presidente. Unos milloncitos, miles de millones nada más. Unos billoncitos, ¿no? De margen de error. Así Y a es. propósito de todo esto, también se habló de la utilidad de las mañaneras, porque algunos conservadores están solicitando, ya incluso metieron de estas iniciativas en redes para que uno vote si está a favor de que se cancelen o no las mañaneras. Que porque el presidente polariza, que porque está muy mal que todos los días esté hablando, porque los expresidentes prácticamente no rendían cuentas, no les gusta que haya un intercambio de ideas, que el presidente ejerza su derecho de réplica a través de
pues estos canales que hay que decir, además no es una obligación de los medios de comunicación privados poner las mañaneras. O sea, en los tiempos neoliberales, pero no les gusta cuando que salía un presidente a hablar, era todos los canales, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, por obligación tenías que escuchar al presidente. Cadena nacional. Cadena nacional, los informes, 3, 4, 5, 6 horas, no importaba, el día del presidente. Y ahora, si uno quiere, escucha o no al presidente, pero les molesta, les hace daño, ¿no? Les hace daño porque, entre otras cosas, les ha quitado rating, ¿no? Es una de las cosas que ha pasado. ¿Qué tal nos pero está yendo a nosotros aquí en Mañanera 360 y que vamos acompañados de la propia Mañanera? Pues, ¿por qué se está viendo? Porque la gente también quiere informarse de manera directa, ¿no? Así es, y bueno, por eso habló de las mañaneras, porque además ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Ahora tuvieron que salir en el quién es quién de las mentiras de Ana Elizabeth García Vilchis, porque hay los que dicen, entre ellos Riva Palacio, que no, que nadie está pidiendo que se cancelen las mañaneras. Vamos, tenemos ahí algunos de los tweets o las notas que se recuperaron hoy para demostrar que no, que sí, que había. Lo hemos estado viendo en estos días aquí en Mañanera 360, pero hoy pusieron ahí algunas de las que, por ejemplo, Guadalupe Loaesa, ¿no? Pero había otras más buenas. Si no Lía lo Limón, tenemos. Lía Limón, la Ah, sí, alcaldesa de Álvaro Obregón, también dijo, se tienen que terminar las mañaneras. No, pero, o sea, hubo una tendencia, no nos hagamos. Sí, Entonces sí. Ahora que digan, no, nadie está pidiendo eso. Lo que se está pidiendo es que el presidente no ataque a la prensa, que por eso dice el presidente no estamos polarizando, estamos politizando. Y el gran ejemplo, pues es este tema de los pronósticos, en donde usted lo ha visto en la prensa, que se equivoquen los pronósticos, que realmente estamos de esta otra manera. Vamos a ver ahora qué le dicen a Miguel Arzate, porque dudo mucho que la gente esté al tanto de eso. Y eso tiene una razón de ser, que es cómo se conducen las coberturas de la prensa y con qué agendas eso tiene que ver. Vamos a ver parte de lo que dijo Ana Elizabeth García Vilchis. Piden, escuche bien, piden que se censure al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque la mayoría de la población opina lo contrario. La empresa Rubrum hizo una encuesta el 17 de diciembre pasado. 72% de los encuestados afirmaron haber escuchado alguna vez la conferencia mañanera. 67.8% aceptó que las mañaneras son útiles para los mexicanos, en tanto que el 61.7% consideran que deben seguir las conferencias matutinas del presidente.